oportunidad vamos a ver una magnitud que es algo familiar para nosotros, cantidad de movimiento. La vimos en la unidad 5, pero el movimiento de traslación. Hoy vamos a volverla a estudiar, pero el movimiento de rotación. Entonces, pues en esta oportunidad vamos a familiarizarnos con el concepto de la cantidad de movimiento angular. Y cuando le ponemos el nombre de angular es porque nos estamos refiriendo a un momento de rotación, un momento de rotación pura. Vamos a definirla primero para una partícula y luego para un sistema de partículas. Tenemos un esquema, es un esquema en el espacio con coordenadas X, Y y Z. En el plano X y Y se encuentra una partícula, acá. Tenemos una pequeña partícula de masa m en el plano X y Y. Esta partícula la podemos localizar con su vector de posición, desde el origen de coordenadas hasta donde se encuentra ella. El vector de posición. El vector de posición pues localiza la partícula, desde el origen de las coordenadas hasta donde se encuentra ella. Esta partícula también tiene una cantidad de movimiento lineal. Tiene también una cantidad de movimiento lineal. Vamos a suponer que es esta de acá. Acordémonos, P es la cantidad de movimiento, pero en traslación. Y si este vector de posición, como son movibles, lo podemos poner acá. Aquí está la línea de acción del vector de posición. Forma acá un ángulo. Una letra griega, llamémosle un ángulo teta. Vamos a definir L, la cantidad de movimiento angular, como un producto vectorial. Por definición, L es un producto vectorial de dos vectores. Definimos esta magnitud como un vector que viene de multiplicar dos vectores, el vector de posición y el vector cantidad de movimiento lineal, R cruz P. Siendo una cantidad vectorial, de este vector hay que conocer dos cosas. Uno, su módulo. Nosotros ya vimos anteriormente lo que era el producto cruz y nos decía la definición. El módulo del primer vector por el módulo del segundo vector
por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores cuando se pone origen con origen. Vamos a llamar teta al ángulo, tal como lo muestro ahí. De tal manera que el vector de posición lo movemos, ponemos aquí R, origen con origen. Y esto es teta. Ese es su módulo. Su dirección hay varias formas de hallarla. En este caso, que usemos la regla de la mano derecha. ¿Qué dice la regla de la mano derecha? Recordando, como esto no es conmutativo, el producto cruz no es conmutativo, respetamos el orden que aparece. Primero el vector R, acercamos el vector R hacia P y nos acomodamos acá. Como debe de ser con la compuerta, el vector R lo ponemos para acá. Aquí están con la compuerta. Con mi mano derecha extendida, voy a acercar el vector R hacia el vector P, pero voy a mantener el pulgar extendido. Entonces, agarro con los dedos de mi mano derecha, como enrollando y dirigiéndose para P. El pulgar me dice para dónde va este nuevo vector. Este nuevo vector L va a estar en un plano que es perpendicular a X y Y. Tanto el vector de posición como el vector P, cantidad de momento lineal, están en el plano X y Y. Y el nuevo vector que se genera de la cantidad de momento angular es un vector que va a ser perpendicular al plano donde se encuentran R y P. Como esto no es conmutativo, este vector es R plus P. ¿Qué pasa si multiplicamos P plus R? No va a dar esto, ¿vale? En ese caso, si es P plus R, voy a ganar con los dedos de mi mano derecha el vector P y lo voy a acercar para R. Bueno, extendido. Entonces me dice que el vector L para abajo. Sería el negativo de esto. El módulo va a ser el mismo, pero sentido opuesto. Entonces, también puedo calcular, vamos a poner aquí, su dirección, o sea, la del vector L, pero no es la única forma que podemos encontrar tanto su módulo como su dirección. Por tratarse de un vector, podemos usar también vectores unitarios, su componente en I, su componente en J, su componente en K. Y a través de determinantes puede calcular este valor, el del vector cantidad de momento en rotación angular. Y lo hacemos por determinante. ¿Cuál es la ventaja que tiene cuando lo tratamos a través de un determinante? Todo es que tengamos esa información. Es que me da solo el módulo y la dirección. Pero si no, en un caso como este, me toca aplicar la regla de la mano derecha para encontrar la dirección que tiene este vector. Entonces, así podemos definir lo que es la cantidad de movimiento angular para una partícula. Vamos a calcular algunas ecuaciones con las que trabajaremos con esta nueva cantidad vectorial. Vamos a derivarla con respecto al tiempo.
Si derivamos la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo, tenemos aquí la derivada de un producto. La derivada de un producto que tenemos acá. Al analizar esta expresión, voy a poner acá. La derivada de la posición con respecto al tiempo. Lo tenemos definido como la velocidad. Esto que está aquí es el vector de velocidad. La derivada de la posición con respecto al tiempo. Tenemos velocidad más lo que tengo acá. Este producto cruz es cero. ¿Por qué es cero? Aquí tenemos el vector cardial de movimiento. Recordando pero lo definimos como la masa, producto de la masa por la velocidad. ¿En qué dirección va el vector P? En la misma dirección que está el vector velocidad. O sea que el vector velocidad también va en esta dirección. Y si aplicamos la definición del producto cruz, ahí aparece el seno de θ. Cuando son paralelos, un producto cruz es cero. Este producto cruz vale cero. Acá, este producto cruz vale cero por esa razón, porque están en la misma dirección. Y aquí analizando esto, que es la derivada de P con respecto al tiempo, de la segunda ley de Newton. Así la definió la segunda ley de Newton del movimiento. Eso no es más que la fuerza neta externa. Nosotros no vemos la segunda ley como fuerza neta igual a masa por aceleración. Pero si Isaac Newton no la definió así, que la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, esto es lo que es la fuerza externa. Así que este término es la fuerza externa. Y que hemos definido que R plus F. Lo definimos como la torca neta externa que actúa sobre la partícula. Este término que está aquí lo hemos definido R cruz F como la torca que actúa sobre una partícula. Si se están actuando varias fuerzas, tenemos la fuerza neta. Entonces, R cruz por la fuerza neta no es más que la sumatoria de todos los torques que actúan sobre la partícula. Si sobre la partícula están actuando varias fuerzas, aquí está encontrar la resultante que está representada por este término y es la fuerza de un torque, que es este de aquí. De tal forma que tenemos que la variación de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo es equivalente al torque neto externo que actúa sobre la partícula. Hay torques internos también. ¿Por qué? Pero aparecen por fuerzas internas.
y aparecen en parejas, esas fuerzas internas aparecen en parejas. Entonces, por la tercera ley de Newton, la ley de aceleración, esas fuerzas son de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Originan torques internos también del mismo módulo, pero en sentido opuesto, se cancela. Entonces, aquí únicamente deben aparecer las torques internas. ¿Qué es esto? La segunda ley de Newton para rotación. Así como esta es la segunda ley de Newton, pero para aumentar de traslación, esta que está aquí es la segunda ley de Newton para movimiento de rotación. Ahí la podemos ver. La variación de la cantidad de movimiento temporal con el tiempo es equivalente al igual al torque neto externo que actúa sobre la partícula. Por tratarse de una cantidad vectorial de esto, voy a poner acá una llave de acá, equivale a 3 ecuaciones escalares. A lo largo de la dirección X. Vector unitario Y, vector unitario J, y si tuviéramos el Z componente, y aquí pueden ver que no le pongo notación vectorial. Aquí está la notación, esto equivale a 3 ecuaciones escalares. Si la partícula hacemos solo en una dirección, probablemente solo vamos a trabajar en X. O a lo mejor en Y es que está subiendo. Si está en el plano, voy a tener componente en X y componente en Y. Y si estamos en el espacio, vamos a tener pues las tres componentes, X, Y y Z. Entonces, esta expresión de aquí equivale a 3 ecuaciones escalares como la que tenemos ahí. Ahora, generalmente, en los problemas que nosotros tratamos en la vida real, no hablamos de una partícula, sino de un cuerpo rígido. Pero el cuerpo rígido está formado por millones, por infinidad de partículas. Entonces, vamos a ver la expresión para un sistema de muchas partículas. Un sistema siempre está formado por una gran cantidad de partículas, infinito. Puede ser una mesa, una silla, una pizarra, una persona. Y los átomos son las partículas ahí, ¿no? Son infinidad de átomos que tenemos ahí. Entonces, ¿qué le va a representar? La cantidad de movimiento total, la del sistema. Habría que calcularle a cada partícula individualmente su cantidad de movimiento. La suma de todas ellas nos daría la cantidad de movimiento molar total. Representan la cantidad de movimiento molar para cada una de las partículas.
Y si son infinitos número de partículas, aquí tengo que calcular un montón. Su suma me da la del sistema, la que tenemos aquí. Lo mismo, al derivar la cantidad de movimiento total del sistema con el total tiempo, esto representa, si es la cantidad de movimiento angular total, no es la torca neta externa actuando sobre el sistema. Este término, este es el sistema. La torca neta externa, ¿qué sería? La torca sobre la partícula 1, la torca sobre la partícula 2, etcétera. Tendríamos que sumar las torcas individuales aplicadas a cada una de las partículas. Infinidad de ellas. La suma me estaría dando la torca neta externa que actúa sobre la partícula. Y de aquí, te podemos concluir esto, que la variación de la cantidad de movimiento total del sistema, que es todo esto, debe de ser igual a la torca neta externa que actúa sobre el sistema, al igual que para una partícula, ¿no? Su expresión debe ser la misma, según la ley de Newton, para rotación, en términos de las magnitudes angulares. En lugar de fuerza, ¿cuál es el equivalente? La torque. Y en lugar de P, ¿cuál es el equivalente? Cantidad de movimiento. Una lineal, P, y esta angular. La simbolizamos con. Entonces, como les decía, en un sistema las partículas se mueven, entonces no lo vemos, las átomos están en movimiento y están chocando unos con otros. Ya producen torcas internas también, pero esas torcas internas se cancelan porque se originan a través de fuerzas internas, choque de dos partículas. Y por la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, sabemos que estas fuerzas internas son del mismo módulo y dirección opuesta y originan torques internas de igual módulo y sentido opuesto. Entonces, todos los torques internos es igual a cero. Los torques internos no pueden alterar la cantidad de movimiento angular de un sistema. La que sí la puede alterar es esta, las torcas externas, provenientes de fuerzas externas. Con la condición si la torca neta que actúa sobre un sistema es igual a cero, podemos nosotros ver acá si esto es cero, pues esto es cero, ¿no? No hay variación en la cantidad de movimiento angular. ¿Cuándo está torque cero? Con esto,
cero cuando L es constante. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es cero. Entonces, cuando no varía la cantidad de momento con respecto al tiempo, es porque L permanece constante. Eso quiere decir que la cantidad de movimiento tiene un valor constante. No hay variaciones. ¿Cuál es la condición? Que la torca neta externa que actúa sobre el sistema sea igual a cero. Se dejan haber muchas fuerzas que estén actuando ahí, pero a la hora de hacer la suma vectorial, porque tengo una suma vectorial, su valor es cero. Entonces se conserva lo que es la cantidad de movimiento. Y podemos plantearlo de esta manera. La cantidad de movimiento angular en un inicialmente debe ser igual a la cantidad de movimiento angular en un estado final. ¿Vamos? Aquí hay muchos eventos que se trabajan con esta expresión. Esta es la ley de la conservación de la cantidad de movimiento angular. Es otra ley, una ley universal. Ustedes todos hemos visto ya muchas leyes que se conservan. Una de ellas, ¿cuál era? La conservación de la energía. La energía total del universo no aumenta ni disminuye. Es constante. Simplemente hay transformaciones. Desaparece energía cinética, pero aparece energía potencial en la misma cantidad, o energía lumínica, solamente sufre transformaciones. Ese es uno de los grandes de las leyes. ¿Cuál es el otro? La conservación de P, la cantidad de movimiento lineal. Y esta es otra de las grandes teoremas que tenemos de la ley de la conservación, la cantidad de L, la cantidad de movimiento angular. Esto regula un montón de fenómenos físicos. Ahora nos toca analizar a qué nos referimos, por ejemplo, cuando decimos inicialmente y después, ¿cuáles son los eventos? Se trata, por ejemplo, de un sistema. Se trata de que ese sistema puede redistribuir su masa. En rotación, nosotros hablamos de la inercia rotacional. Hablamos de la inercia rotacional. Y si el cuerpo está girando, lo hace con una velocidad angular. Y hemos visto también que la inercia rotacional tiene valores diferentes si yo lo calculo con respecto al eje de rotación que es X, o si el eje de rotación es Y, o si el eje de rotación es el centro de masa. Según el eje de rotación, así es el valor que tiene I, o sea, el momento el momento de inercia para un cuerpo. Va a depender del eje que se calcule. Y también depende de cómo esté distribuido a lo largo de ese eje. No es lo mismo calcular la inercia para un cuerpo que gira en Y que se está girando en X. Porque la masa que constituye el cuerpo toca más puntos de la eje de rotación en un eje o en el otro. Entonces, esos son los eventos que vamos a ver acá. Por ejemplo, acordémonos acá, voy a poner un paréntesis. Porque esto no se acuerdan ustedes más. La cantidad de movimiento lineal era masa por velocidad. Y también se conservaba antes de un choque, después del choque. Aquí no hay choques, aquí hay redistribución de masa. Pero si P es masa por velocidad, L el equivalente a la masa es la inercia de rotación. Y la velocidad lineal pues la velocidad angular. Corramos este paréntesis.
Aquí que me dice esta expresión, que si la inercia rotacional varía, debe de variar esto también aquí. Cambia después de un evento, que es otro valor, para que esto se mantenga constante, debe de compensarse con las velocidades angulares. Por ejemplo, esto se da mucho, por ejemplo, en el caso de los trapecistas. Vamos al circo, estamos viendo un espectáculo y nos encanta ver cómo se lanzan de un trapecio que está en movimiento. Bien alto. Vemos que el trapecista hace su cálculo. Y cuando se tira de la plataforma no alto para agarrar el trapecio, va con los brazos extendidos. Pero para agarrar el trapecio, ¿qué es lo que hace el trapecista? Se hace bolita. ¿Qué pasó ahí? Hay una distribución de masa. Si no lo hace, no va a alcanzar el trapecio. Allí, y que vemos también, que gira bien rápido, más rápido que cuando se tira. Hay un eje de rotación imaginario que pasa por el centro de masa del trapecista, ¿no? O en el caso, por ejemplo, cuando vemos competencias de natación, lo que se lanzan de trampolín, una altura. Vemos que la persona está en el trampolín y se lanza, pero y da unas 3 vueltas en el aire antes de meterse al agua. Y vemos que gira bien rápido. ¿Y qué hizo cuando juntó las manos y se hizo bolita? Una redistribución de su inercia. Alrededor de, imaginariamente tenemos un eje de rotación, pero cuando juntó las manos, cambió la redistribución de masa alrededor de la rotación y tuvo que aumentar su velocidad angular. Y esos son los efectos que vamos a ver aquí nosotros. Los patinadores en hielo o en ruedas, ¿no? Vemos muchas veces que nos emociona ver, muy bonito los bailarines de baile también, que de repente se quedan dando vueltas, ¿no? Más que todo en el hielo. Y que no se miran bien rápido, giran, ¿no? ¿Y cómo hace la persona para detenerse? ¿Alguien me ayuda? No. Empieza a extender los brazos y empieza a cambiar la velocidad. Pero ¿qué pasa con la inercia ahí? Está cambiando. Está aumentando la inercia y disminuye la velocidad angular. Entonces, al extender los brazos, de repente está parado otra vez sin ayuda. Entonces, esos son los efectos que nos referimos para un sistema. La redistribución de masa que tiene el cuerpo cambia. Lo obliga a cambiar su velocidad angular. El producto de veces tiene que mantener constante. Ellos van a variar cada uno, pero su producto no. De tal manera, perdón, que se mantenga constante L en un evento. Es tan importante este teorema, la conservación de la cantidad de movimiento, es tan importante que gobierna, por ejemplo, un montón de fenómenos como los del ejército de distribución de masa, desde el nivel, dijéramos, atómico, nivel como los que nosotros podemos observar, un trapecista alcanzando un trapecio, en una competencia en salto del trampolín, vemos los patinadores, o lo observable, ¿no? A nivel de galaxias, como de expansión de galaxias, contracción de galaxias, a nivel, pues, digamos que no los podemos observar ni atómicos, porque son muy pequeños, ¿no? ni macroscópicos, porque están demasiado lejos, ¿no? Se gobierna un montón de eventos de ese tipo a cualquier escala. Y lo que nosotros podemos observar pues, son lo que nos permiten nuestros sentidos observar. Y entonces, este es el otro teorema importante, ¿verdad? Que lo vamos a aplicar ahí. La conservación de la cantidad de movimiento angular que es en un evento, ¿verdad? Debe permanecer constante siempre y cuando la torca que está aplicada al sistema sea igual a 0, que se conserve. Y acaba. Pueden ver esos elementos, pero no su producto. ¿Qué obliga a que si esto aumenta, que disminuya esto, ¿no? Para que se mantenga la proporcionalidad de que dice que debe ser una constante. Con esta parte terminamos lo que es la
teoría de esta unidad. Vamos a hacer un ejercicio para aplicar esto último. El ejemplo que vamos a plantear aquí es uno que aparece en su guía de discusión 7. Problema 34. En el problema aparece un señor que está subido en una plataforma y que tiene los brazos extendidos como unas pesas y que además está girando. Podemos suponer que el eje de rotación es Y, miren, a través del cual está girando. Esta es una plataforma móvil y vamos a considerar que nuestro sistema está formado por la plataforma más la persona que está subida en la plataforma y tiene unas pesas. Entonces, originalmente podemos asociar esto con el estado inicial. Damos unos datos ahí, está girando con los brazos extendidos, dando valores ahí. ¿Qué valores dan? Veamos. Inicialmente, dice que está girando con 1.22 revoluciones sobre segundo y que además la inercia rotacional con respecto al eje de rotación me voy a poner Y, porque imaginariamente es el eje Y. Esa inercia es la inicial con respecto a Y. Ya me la dan 6.13 kilogramos por metro cuadrado. Entonces el tipo ese está parado en la plataforma girando con los brazos extendidos. Y tiene aquí unas pesas que está girando alrededor del eje Y con una velocidad angular de 1.22 revoluciones sobre segundo y me dan su inercia rotacional con respecto al eje de rotación, Y,
6.13 kilogramos por metro cuadrado. En un momento determinado, la persona junta sus brazos, los acerca y los tiene más cerca. Y en ese momento le vamos a llamar que está la situación final. La situación final. Y una cosa que nos piden, va a cambiar su velocidad angular. Es una de las preguntas. Después de que juntó las manos, ¿cuál es su velocidad angular? Aquí no la conocemos. Pero me dan también la inercia, que es la situación final, con respecto a Y, que es el mismo. Esa inercia disminuyó a 1.97 kilogramos por metro cuadrado. Dice que la plataforma no tiene fricción. No tiene fricción. Y una de las preguntas es esta, ¿verdad? ¿Cuál es la nueva velocidad angular acá? Acá están mirando una velocidad angular inicial, que es esto, ¿verdad? Y acá van a saber, vamos a tener que calcular. Como no hay fuerzas de fricción actuando sobre el sistema y el sistema es todo el conjunto, plataforma, la persona más la pesa, yo lo puedo instalar en un sistema. Y no van a haber fuerzas externas en el sistema. Todo el peso de la persona, el peso de ellos, quedan dentro. Tenemos una frontera. Como una frontera. Quedan dentro del sistema. No van a poder alterar la cantidad de movimiento. Y además la fricción es despreciable. Entonces yo puedo estar segura acá que la torca neta externa que actúa sobre el sistema va a descer. No hay fuerzas externas que me alteren ahí la cantidad de movimiento. Entonces la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Qué es lo que hemos planteado ahí? La cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. Eso le da una dirección a lo largo de la eje de rotación. Y esto debe de permanecer constante, porque esto es cero. Esto no debe de variar. Debe ser igual antes y después. Entonces, antes tenemos ahí esto. El momento de inercia con la velocidad angular. Inicialmente, cuando tenemos el brazo extendido, la inercia final con la velocidad angular final. Conocemos esto de aquí y esto. Tendríamos que despejar WF. Vamos a despejar. La pregunta primera es inmediata, o solo que planteemos la conservación de la cantidad de movimiento angular. Luego que puedo calcular la nueva velocidad angular cuando tienen los brazos más cerca. Y esa expresión solo pasamos el momento de torsión para acá. Tenemos acá. Y tenemos ahí todos los valores. Esa velocidad angular, estos tienen las mismas unidades, ¿verdad? Son kilogramos metro cuadrado los dos, kilogramos metro cuadrado, no se lo voy a poner. Tiene aquí 6.13 entre 1.97 por W inicial. 1.22. Estas son revoluciones.
Lo bueno de tener las revoluciones es porque me puedo imaginar cuántas vueltas son, ya que una revolución es el equivalente de vuelta o ciclo, ¿verdad? Si son 3 revoluciones, son 3 vueltas, por ejemplo. Entonces, ahorita, cuando estaba así, ¿qué pasa? Daba en un segundo, una vuelta completa y un poquito de otra vuelta, punto 22, ni siquiera vuelta y media, vuelta y un poquito, dijeron. Al hacer aquí las operaciones, aumentó casi 4, vean, 3.8 revoluciones por segundo. En un segundo, casi 4 vueltas, un poquito le falta, ¿no? 3.8 de vuelta, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Solo juntar los brazos nada más. Con solo eso, juntarlos, aumentó su velocidad angular. Disminuyó su inercia rotacional, pero tuvo que aumentar entonces su velocidad angular para que se conserve lo que es la cantidad de movimiento angular. Aumentó. Lo quieren en radianes, pues va a bajar las revoluciones a radianes. No me están preguntando en qué lo quieren, pero si usted lo quiere en radianes, una revolución es igual a 2 radianes, le va a dar entonces me cuesta imaginar cuando son 23.9 radianes, ¿cuántas vueltas serán? Es más fácil imaginárselo así. Pero en el sistema internacional, pues lo damos así. Ahí está la respuesta. Pasando las revoluciones a radianes. Hay otra pregunta ahí en ese problema. Que nos dice nada. Que determinemos, no, que cuál es la razón entre la nueva energía cinética y la energía cinética original. Bueno, cuando está aquí, aquí tiene de rotación, ¿verdad? Una energía cinética rotacional. Tenemos el momento de inercia, tenemos la velocidad, tenemos todos los elementos para calcularlo. Y al estar aquí, pues también tienes una energía cinética final. ¿Sí? ¿Cómo están relacionadas ellas? ¿Cómo están relacionadas? ¿Con dónde es mayor? Esta expresión que tengo acá, me la traje de aquí, ¿verdad? Voy a borrar esta ahorita. Este es el valor de la velocidad angular que está allá, que lo voy a usar acá. Entonces, hay otra pregunta, la pregunta B, que dice, ¿cómo es la relación de la energía cinética? Podemos plantear así, ¿verdad? Me preguntan cuál es la razón. Me están preguntando cuántas veces es más grande una que la otra. ¿En qué proporción se encuentra? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular los términos, ¿verdad? Lo voy a pasar por acá, está un poquito más amplio, acá. Pero quiero aquí. La pregunta B quiere saber cómo se relacionan las energías cinéticas. Bueno, la expresión de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en traslación. En rotación tendríamos un medio, pero la inercia de rotación a lo final ahí, ¿verdad? Por la velocidad final elevado al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero le cambiamos de la simbología en rotación. La energía cinética inicial, un medio de la inercia de rotación inicial por la velocidad angular al cuadrado. Podemos cancelar un medio porque está redoblado, cancela los dos lados. Y se puede calcular todo porque lo tenemos. Pero yo prefiero hacerlo de otra manera. Acá. Voy a poner igual acá. Yo tengo una expresión para esto, ¿ven? ¿Qué es esto? La voy a meter acá mejor. Tendría aquí, copiando esto,
la inercia de rotación final entre esto, ¿verdad? O este grande, lo que está aquí abajo, inercia de rotación inicial. Y en lugar de poner W, que va a poner esta expresión, pero usted le va a dar cuadrado. Le pone los cuadrados. Y luego F elevado al cuadrado. La inercia, notación final, elevado al cuadrado. Aquí podemos ver, ¿verdad? Aparece omega, se cancela con este. Aquí aparece la inercia final, aquí también, pero aquí está elevado al cuadrado, ¿no? Me quedaré aquí abajo. Inercia final. Aquí aparece la inercia inicial elevada al cuadrado, aquí no, se cancela 1. Y lo voy a copiar aquí porque aquí me puedo escribir esto, la relación de la inercia cinética final a la inicial, aquí lo tengo. A la relación de inercias. Inercia inicial entre inercia final. ¿Qué es lo que me dio acá? Pero solo en razón de la inercia nada más. ¿Cuánto vale la inercia inicial? Aquí está, 6.31. Son kilogramos metros cuadrados. Pero como vamos a ir arriba y abajo, se van a cancelar, ¿verdad? Y la inercia final, aquí está, 1.97. Es la razón de energías cinéticas. Hacemos la operación ahí, ¿no? La razón es que 3.11. ¿Cómo lo podemos nosotros plantear en energía? Que es más grande. La energía cinética final es 3.11 veces más grande que la energía cinética inicial. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Con solo que el Señor juntó las manos, pues aumentó su velocidad angular final. La calculamos, ¿no? Ya la vamos también ahí. Ya la calculamos y era más grande, eran más revoluciones las que daba ahí cuando juntaban las manos. Entonces, aquí tenemos una energía cinética, cuando juntan las manos, aumenta su velocidad angular, aumenta también su energía cinética de rotación final. Hay más ejemplos ahí para que ustedes lo puedan ver. Con esto terminamos en esta oportunidad de esta clase y también la unidad, ¿verdad? Les agradezco entonces que me hayan acompañado. Pasen feliz día a todos.